Bienvenidos a la clase de empalmes de armaduras. Bueno, en muchos casos resulta necesario realizar empalmes de las barras de armadura debido a las siguientes razones. Por ejemplo, para longitudes mayores que 12 metros, ya que las barras de armadura comercialmente se presentan con esa longitud. Si necesitamos longitudes superiores, no nos queda otro que unir, o sea, empalmar barras. Puede ser para aprovechar el material existente, dado que muchas veces tenemos en la obra distintos tipos de barras sin utilizar o recortes y queremos usar esas barras en armaduras de vigas, por ejemplo, entonces tenemos que empalmarlas. Y muchas veces por consideraciones prácticas durante la ejecución de la obra, por conveniencia, etc., porque existen solo ciertos diámetros en nuestra obra y queremos usarlos, por ejemplo, entonces vamos a tener que empalmar. Al realizar el empalme, siempre es necesario que los esfuerzos que vienen por una barra se transmitan hacia la otra en su totalidad. Tenemos dos tipos de empalmes. Por un lado, los mecánicos. En ellos, el hormigón no participa en la transmisión de los esfuerzos y se hace a través de algún tipo de dispositivo. Por ejemplo, soldaduras de las barras, manguitos roscados, como está acá en la figura. Entonces viene una barra, tenemos otra barra, se enrosca con este dispositivo y tenemos la transmisión de esfuerzo de una barra a otra. La condición de que estos empalmes se coloquen a tope, o sea, en las puntas de las barras se toquen entre sí, y debe asegurarse que la conexión desarrolle un 125% de la resistencia a fluencia de la barra, FI. O sea que el empalme tiene que resistir más que la barra, lo que implica que se producirá una falla dúctil, o sea, con grandes deformaciones lejos de la zona de empalme. El otro tipo de empalmes es el llamado por yuxtaposición, o sea, por una longitud de solape que va a existir entre dos barras a empalmar. En este caso, los esfuerzos de tracción se transmiten de una barra a la otra por medio de las diagonales comprimidas de hormigón, como se ve en esta figura. Tenemos una barra con su esfuerzo de tracción, queremos pasarle el esfuerzo a esta otra barra, el mismo esfuerzo de tracción, entonces se tienen que solapar o yuxtaponer una cierta longitud de empalme llamada LE y se transmiten por estas diagonales comprimidas los esfuerzos que en las barras a través del hormigón. El ángulo generalmente es aproximadamente igual a 40 grados. Los empalmes por yuxtaposición se pueden usar solamente en barras con diámetros menores que en 32 milímetros, menores o iguales, que en realidad son las barras o diámetros que se utilizan normalmente en la construcción de edificios. Para el caso de barras más grandes, son barras especiales solo para grandes luces. Acá tenemos entonces las barras y ven una cierta longitud de empalme, que es donde se yuxtaponen o solapan las barras. Lo que también nos dice el reglamento es que los elementos solicitados a flexión, las barras que se empalman no es necesario que estén en contacto entre sí. Pueden estar separadas a una cierta distancia porque vimos que la transmisión se hace por unas diagonales comprimidas de hormigón. Esta distancia puede ser hasta 1/5 de la longitud de empalme necesaria o como máximo 150 milímetros. O sea, no necesitamos que las barras estén en contacto. Bueno, para ver entonces las empalmes de barras solicitadas a tracción por yuxtaposición, vamos a usar, al igual que el anclaje, los métodos más simples. Usamos entonces yuxtaposición más económico y más simple. Tenemos dos tipos de empalme según el reglamento, clase A y clase B. El empalme clase A es un empalme donde la armadura es el doble que la requerida en esa sección y la cantidad de barra a empalmar es la mitad o menos de la armadura total en esa longitud de empalme. Quiere decir que es un empalme
vamos a llamar muy bien controlado y con esas condiciones que nos pide el reglamento. En los otros casos, cualquier otro tipo de situación sería un empalme clase B, que seguramente es la mayoría de las obras comunes utilizamos el empalme clase B. Pero si se tienen en consideración los requerimientos que dijimos antes, el empalme clase A se puede hacer perfectamente. La longitud de empalme por yuxtaposición está en directa relación con la longitud de anclaje LD que vimos en clases anteriores. Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud de empalme? Dependiendo del tipo de clase de empalme A o B, tenemos los valores que pide el reglamento. En clase A es igual a la longitud de anclaje. Empalme clase B, 1,3 veces la longitud de anclaje y como mínimo 300 milímetros. Ese es todo el requerimiento que tenemos para la longitud de barras a empalmar por yuxtaposición. O sea que es muy simple el cálculo cuando necesiten hacer un empalme. Si la barra está solicitada con presión, en este caso no tenemos el problema de fisuración originado por la tracción transversal, o sea que la disposición es menos estricta. La longitud de empalme van a ser más cortas. Para tensión de fluencia del acero menor que 420, que es el acero usual que estamos usando, menor o igual que 420, el ADN 420, la longitud de empalme tiene esta fórmula: 0,07 por Fi, tensión de fluencia del acero, por el diámetro de la barra. Si las tensiones fueran mayores que 420, por ejemplo, acá lo único que usamos en eso son las mallas soldadas que vienen de 500 megapascales. Para losas, la longitud de empalme tiene esta otra fórmula también en función de la tensión de fluencia del acero y el diámetro de la barra. Como mínimo, igual nos exige 300 milímetros. Esto en el caso de barras comprimidas. Bueno, eso es todo. El empalmes es muy corto. Ven que está relacionado con el tema longitud de anclaje, así que hay que calcular bien previamente entonces longitud de anclaje. Y con eso tenemos resuelto el problema de algún empalme en caso necesario. Muchas gracias por su atención.